Bueno, amado hermano, vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 14. Vamos al versículo 11. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Santo Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Gracias, Dios, por esta tu bendita palabra. Háblanos a través de ella de una manera especial. Háblanos, Señor. Habla nuestras vidas. Llena nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, amado hermano, en esta mañana estamos hablando acerca de este pasaje en el libro de Lucas, capítulo 14, en el versículo 11. Es una enseñanza donde Jesús nos quiere hablar acerca de la humildad y acerca del orgullo. Porque el Señor habla de los que fueron convidados a las bodas, a los que fueron convidados en una parábola que Él les está refiriendo, y dice que cuando seas convidado por alguno a bodas, y habla acerca del lugar que la gente siempre quiere ubicarse, quiere colocarse, y esto nos hace recordar este principio tan importante, porque Jesús siempre nos mostró en su humanidad, en su parte humana, cuando Él estuvo con nosotros aquí en la tierra, que siempre fue humilde, siempre fue sencillo. Y esa humildad mostró su naturaleza divina, porque la grandeza de los hombres está escondida en la humildad. Y veámoslo de esta manera en esta mañana. En esta enseñanza de Lucas 14:11 dice que cuando las personas van a escoger los asientos en una invitación, de una u otra manera se exaltan a sí mismos. Porque en esta parábola enseña que las personas empezaron a tomar el primer lugar. Se sentaron en las primeras bancas. Y el Señor les dice: tengan cuidado, no sea que ustedes, creyendo de sí mismos alguna cosa, vengan a recordarles realmente cuál es su posición. Y ahí está el Señor diciéndoles que cuando sean invitados a las bodas, no te sientes en el primer lugar. Aquí es lo que refiere esta parábola. No sea que venga otro más distinguido que tú y esté convidado también por él. Y viendo del que convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Qué tremendo, porque el Señor nunca en la palabra ha dicho que seríamos los últimos. Dijo: porque no serás el último. No, el Señor nunca ha referido eso en la palabra hacia nosotros como hijos de Dios. Pero aquí está hablando de gente que a sí mismos se exaltan. A sí mismos tienen un concepto en la vida sobre lo que ellos son, sobre lo que ellos simbolizan, y se exaltan. No está hablando acerca de la invitación social. Está hablando acerca de un principio espiritual. Y en eso está destacando la humildad. Y en eso está hablando específicamente acerca de cuál es el concepto que debemos tener de nosotros mismos. Y siempre cuando vamos a la palabra, siempre nos refrena, porque nos dice: tened consideración más de los otros que de sí mismos, o sea, ver a los demás como mayores
que nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos esa medida, caminamos en la vida de una manera diferente. Hablamos, nos relacionamos, nos dirigimos, tratamos a los demás de una manera diferente. Cuando tenemos claro lo que nos dice la Escritura, cuando vean a los demás, véanlos como mayores a sí mismos. Esto quiere decir, mírenlos con respeto, mírenlos con amor, mírenlos con humildad. Siempre la humildad te hace ocupar un lugar tan hermoso en medio de las personas porque te permite relacionarte con todos independientemente de lo que seas, ni lo que tengas, ni lo que hayas logrado. Esa es la maravilla de la humildad. Así era Jesús, siendo el Rey del mundo. Él amaba estar con los humildes. Dice que él le gustaba compartir con ellos. Y en esta parábola, Jesús estaba en la casa de un fariseo y observó cómo los invitados elegían los lugares de honor en la mesa. Y como consecuencia de observar esto es que Jesús cuenta esta parábola. Porque a través de esta manera de ver la actuación de las personas, Él logra ilustrar el punto que Él quería resaltar. Si te sientas en el lugar de honor, el anfitrión podría pedirte que cedas tu asiento a alguien más importante que tú, y lo que resultaría en vergüenza. En cambio, si te sientas en el último lugar, el anfitrión podría invitarte a sentarte en un lugar mejor, lo que te honraría públicamente. Este es un principio espiritual. No debemos tener un concepto mayor de nosotros mismos que este. Porque muchas veces vivimos en la vida pensando que somos mayores o mejores que los demás. Y por eso nos hace tener una actitud ante la vida y ante las personas incorrecta. Y por eso Dios permite que la misma vida nos golpee, que la misma palabra nos golpee, para que volvamos a estos principios, volvamos a la virtud de la humildad. Porque todo el que se enaltece, todo aquel que se enaltece, lo dice claramente, no aquel a que Dios está enalteciendo, no al que Dios está promoviendo. No, está hablando de aquel que se ensalza a sí mismo, que se alaba, que se elogia, que se engrandece, que se aplaude, que le gusta vivir resaltando delante de los demás lo que tiene, lo que ha logrado, lo que es. Lo enaltece, pero el problema es el enaltecer, porque finalmente Dios enaltece a los que merecen algún tipo de mérito, por sus cualidades, por sus valores, por su respeto, por su admiración. Dios los enaltece. El problema aquí no es el enaltecer, el problema es quien enaltece. Cuando te enalteces a ti mismo, cuando te alabas a ti mismo, cuando te elogias a ti mismo, cuando te engrandeces, pidiendo estima, pidiendo elogio, pidiendo alabanza, cuando te exaltas, cuando buscas que glorifiquen, cuando buscas la aprobación humana, cuando tú buscas que se despierte un tipo no de agradecimiento, sino de orgullo, ya eso se convierte en arrogancia, en soberbia,
Se manifiesta como un sentimiento de superioridad y de prepotencia, lo que dificulta la empatía y la recepción con tu entorno, porque tienes un errado concepto de ti mismo. Siempre va a haber alguien mayor que tú, en lo que tú quieras decir que eres mayor. Siempre va a haber alguien que lo hace mejor. Siempre hay alguien que va a ser más destacado. Siempre va a haber alguien que tiene más. Siempre va a haber alguien que es más fuerte. Siempre va a haber alguien que es aún más capacitado. Siempre lo va a haber. Por eso no tengamos una medida mayor. No la tengamos porque el Señor no lo aprueba. Porque eso produce en nosotros un engreimiento, en el cual para sentirnos seguros tenemos que estar elevando una actitud de superioridad, de sentirnos los más. Aquí el más grande es el Señor. Aquí el más grande es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquí el que merece toda gloria, el que merece toda alabanza, el que merece toda exaltación, el que merece que usted doble sus rodillas, el que merece el que usted digne gloria, alabanza. Es el Señor. Mas sin embargo, cuando Él estaba aquí en el mundo, Él no buscaba estas cosas. Esto es algo que venía a su vida por consecuencia de lo que Él era, de lo que Él podía hacer, de lo que Él significaba. No hay nada más terrible cuando alguien se eleva en ese orgullo, lo eleva a esa arrogancia, a esa soberbia. Eso lleva a la prepotencia, eso lleva al conflicto. Porque esa necesidad de demostrar, de establecer, de dominar lo que está a tu alrededor para que puedas mantener ese sentimiento en ese nivel, te lleva a tener que llevarte cosas, personas, situaciones por delante. Mas el Señor dijo, ¿por qué? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No hay nada de qué ufanarse, no hay nada de qué exaltarse. Ustedes pueden vivir sin alardear, sin enorgullecerse de las cualidades que les he dado. Hay una expresión que tiene que quitarse de nuestra boca. El Señor quiere que seamos humildes como Él lo fue. La humildad es una virtud que consiste en que nosotros podemos reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades. Pero también sabemos cuáles son nuestras fortalezas. Y podemos actuar con modestia y sin sentirnos superior a los demás. Esa es la humildad. No utilizamos nuestras fortalezas para aplastar a nadie. No utilizamos nuestras cualidades para ir en contra de las demás personas. Una visión modesta de la propia importancia. Nosotros sí sabemos cuáles son nuestras capacidades y también sabemos cuáles son las necesidades de los otros. Pero la humildad no es símbolo de debilidad, sino de fortaleza. Es cuando una persona, aún sabiendo lo que tiene y lo que posee y lo que es, lo utiliza para aprender, para ponerlo a disposición de otros, a favor de. Muchas personas han malinterpretado lo que Dios les ha entregado en sus vidas. La gracia de Dios no es para exaltarse a sí mismo.
El favor de Dios y el respaldo de Dios no es para aplaudir sus propios logros. Qué bueno que seamos conscientes de nuestras fortalezas y también de nuestras debilidades, pero qué bueno que podamos mantener modestia en medio de ese conocimiento. No tener arrogancia ni pretensiones de superioridad, no importa hacia donde Dios nos lleve, lo que nos permita lograr, en lo que nos pueda utilizar el Señor. Siempre recordar el respeto por los demás. Nos permite y nos ayuda dentro de nosotros a mantener un equilibrio. Saber y reconocer el valor de las otras personas. Nos permite también considerar sus puntos de vista y también sus necesidades. Porque a veces hay personas que piensan que la única forma de vivir es la que ellos viven o la forma de pensar es la que ellos piensan. Es difícil que Dios pueda mostrar su gloria en la magnitud que quiere en una persona que no se deja enseñar del Señor. Es necesario que cuando realmente está en ti la humildad, tú puedes tener capacidad para aprender, ver los errores, aceptarlos, verlos como oportunidades de crecimiento, estar abierto a los nuevos moveres de Dios en tu vida, en tu entorno. Pero cuando no hay humildad es difícil, es complicado, no te permite, el orgullo no te permite verlo, aceptarlo. La humildad te permite ser flexible, adaptarte, evolucionar, sabiendo que la única verdad absoluta está en la palabra, es la única. Saber que ser humilde no es vivir humillado, porque humildad no es humillación. Y hay gente que cuando ve que una persona es humilde, es decir, que tiene la capacidad de relacionarse, de interactuar, de respetar a los demás, a pesar de lo que es, de lo que simboliza, de lo que tiene y de lo que ha logrado, lo confunde con humillación o como la oportunidad de poder humillar a aquella persona. Y no es así. Y no es así. La persona siempre va a conservar ese valor, esa identidad. Porque un billete de 100,000 lo pisoteen, se ensucie, se revuelque en el piso, no deja de tener su valor. Así es la persona que es humilde. La persona que es humilde fortalece las relaciones. Va a generar confianza, respeto. Fortalece sus vínculos con los demás. Cuando tú permites al orgullo trabajar por ti, te va a costar relacionarte con las demás personas. La humildad lo que hace es, por el contrario, fortalece tus relaciones personales y promueve tu crecimiento personal, porque al relacionarse con las otras personas, tú vas a poder tener ese contacto y al tener ese contacto va a haber otras maneras de pensar, va a haber otras posturas, otra manera de hacerlo y te va a forzar de una u otra manera a aceptar tus limitaciones y a ver que otros lo pueden hacer mejor que yo. Te ayuda a equilibrar tu autoconcepto, lo que piensas de ti mismo. Y te ayuda a aprender de tus errores. La humildad te enseña a trabajar en equipo, no ver a la gente como un peligro, como una competencia. Eso se ve aún en medio de las familias, eso se ve en medio de los lugares donde podemos convivir, eso se ve en los lugares de trabajo, donde estudias. Aún muchas veces dentro de las mismas congregaciones se ve esa falta de trabajo en equipo. Porque aunque Dios no nos ha llamado a una misma cosa, servimos a un mismo reino, a un mismo Dios, a un mismo Salvador, a un mismo Espíritu.
Cuando tenemos humildad nos permite la colaboración con los que están a nuestro alrededor, porque nos permite valorar lo que está en los demás. La comprensión mutua nos permite la comprensión mutua en vez de imponer nuestra propia voluntad. A veces nos cuesta, amado hermano, vivir de la manera como Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos de una manera plácida, en paz. Por eso dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La persona que no tiene humildad tiene que vivir todo el tiempo demostrándole algo a los demás. Invierte su vida en ello. Y esa no es la manera como Dios quiere que vivamos. No tienes que comprarte una nueva casa más grande que el de al frente porque el de al frente compró una y tú tienes que demostrar que a ti te va mejor. No necesitas vivir así. Que aún teniendo, no necesitas demostrarle a la gente lo que tienes. Que aún siendo, tienes que demostrarle a la gente lo que eres. No es necesario. Jesús no vivió de esa manera, amados hermanos. El mundo nos exige que tengamos que vivir de esa manera, exaltándonos, promoviéndonos, enorgulleciéndonos de lo que tenemos o hayamos alcanzado. Y Jesús dijo: no se sienten en las primeras bancas, siéntate en la última, que si te toca la primera, de allí te levantarán para promoverte, y en vez de vergüenza vendrá. Nos cuesta entender cómo Jesús piensa, cómo Jesús vivió. Él quiso siempre mostrarnos la mejor manera de vivir. La verdadera grandeza no proviene de la autopromoción o del orgullo, sino de la humildad. Sean humildes, nos dice el Señor. Y usted ve las redes plagadas de gente tratando de mostrar lo grande, lo poderoso, lo invencible. Jesús presenta esto como una ley universal del reino. El orgullo lleva humillación y la humildad conduce exaltación, porque el que se enaltece será humillado, será avergonzado. Y la humildad solamente conduce ¿a qué? A exaltación. Por más que tú no quieras, la gente misma va a hablar de todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que Dios ha hecho en ti. Pero permite que sean los demás, no lo hagas tú mismo por ti mismo. No trates de forzar a la gente de ver lo que hay en ti. Permite que los demás lo puedan ver, lo puedan resaltar. Porque cuando lo haces por ti mismo, envenenas tu corazón y llega un autoconcepto destructivo dentro de ti, que pierde la naturaleza divina, pierde la esencia de lo que Dios ha querido hacer a través de tu vida y en tu vida. No debemos buscar el aplauso, el reconocimiento de los otros por nuestras buenas obras. Y cuando hay una persona que toma a voz alta para decir: yo hice, yo he logrado, yo soy, yo he establecido, yo subí, yo bajé, está buscando el aplauso de los hombres, porque no es necesario, sino vivir y servir para la gloria de Dios, dejando que Él sea quien nos honre en el momento adecuado. ¿Por qué insistir en autopromovernos? Si dice la palabra que el que se engrandece, el que se exalta, será humillado. Porque busca el honor, busca la autopromoción, busca crecerse y creerse superior a los demás. Y dice el Señor: terminará en vergüenza. Va a ser puesto en su lugar, y por lo general será un lugar de menor importancia. Esto lo habla Dios en el sentido espiritual.
ya sea porque el mismo hombre Dios lo use para colocarlo en el lugar que corresponde, o el mismo Dios meterá su mano para doblegar esa vida. Mas el que se humilla será enaltecido, será exaltado, será engrandecido. Es mejor tener una actitud de modestia, saber que todo lo que tenemos, pero no importa, eso no nos puede mover de lo que somos como personas. Cuando la persona se humilla, pone a los demás muchas veces antes que sí mismo. No buscan reconocimiento, no recibirán honor y un lugar de importancia, sino en su debido tiempo. Y no de sus propias manos, sino de las manos de otros o del mismo Dios. Así que nada tiene que ver con el orden del mundo. El mundo nos muestra que tenemos que promocionarnos. El reino de los cielos nos dice: no se anden promocionando. El mundo nos dice: preocúpate solamente por ti mismo. Y el reino de los cielos nos dice: empieza a pensar en tu prójimo. El mundo nos dice: busca la recompensa de los hombres, busca el aplauso. Y el reino de los cielos nos dice: busca la recompensa divina. Busca la recompensa que viene de los cielos. La gracia de Dios no tiene precio. El mundo nos dice: vive con la ley del mundo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Lo que pienso, lo que opino, lo que he hecho hasta hoy. Y el reino de los cielos dice: no piensen de esta manera. Sean humildes.